Un placer saludarlas y saludarlos a todas y todos los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados. En esta ocasión tenemos el placer de contar con una destacadísima abogada, sobre todo experta en un campo del cual hablaremos el día de hoy y que es el derecho internacional. Solange Márquez es doctora en Derecho por la UNAM con especialidades en diferentes países, entre ellas la Universidad de York, en Canadá, en diversos temas. Por lo cual es verdaderamente muy grato recibirla, pedirle un poco que comentemos algo que creo que a todas y a todos nos debiera preocupar o nos preocupa, que es ni más ni menos la invasión de Rusia a un país cercano a sus fronteras como lo es Ucrania. Todos los días recibimos las noticias terribles, devastadoras de lo que está sucediendo en ese país y el heroico esfuerzo que el pueblo ucraniano está haciendo por defender su patria. Solange Márquez Espinosa, doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM, licenciatura en Derecho en la UNAM, maestría en Derecho canadiense en Osgood Law School, York University, posgrado en Derecho Constitucional en la UNAM y estudios en Ciencias Políticas. Ex-VP del Consejo Mexicano de Relaciones Exteriores, COMEXI, y actualmente su delegada en Canadá. Solange es socia de Freymar Consulting Corp y de Prospectiva Consultoría Estratégica SC. Es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Anteriormente, ocupó el cargo de directora general de Esfera Política, Centro de Estudios de la Democracia AC. Fue gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Gubernamentales de Kraft Foods México y también se desempeñó como gerente de Asuntos Públicos de Pfizer México. Es columnista del Universal y también ha sido columnista del Milenio Diario y colaboradora de Foro TV, El Financiero Bloomberg y Excelsior TV. Es coautora del libro Climate Abandon con el tema Cambio Climático y el futuro de la democracia, tema con el cual tiene también una conferencia TED. Solange es la presentadora de México in Focus, un podcast sobre la relación entre México y Canadá. Fue nombrada portavoz de la Juventud de las Naciones Unidas para los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODM, y se desempeñó como Coordinadora Nacional de Misión de Rescate Planeta México AC. Ha sido invitada a dictar cursos, conferencias y paneles en foros y congresos internacionales en múltiples ocasiones en México y en países como Canadá, Corea, Tailandia, España, Taiwán, Sur Corea, Alemania, Inglaterra, India, Albania, Marruecos, Estados Unidos, entre otros. Solange, bienvenida. ¿Qué podemos decirle a nuestro auditorio de lo que está ocurriendo en Ucrania en términos de lo que significa esta, yo diría, violación al derecho internacional y del derecho humanitario y derechos humanos? Bueno, muchas gracias, Pati. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, de compartir este espacio contigo y un gustazo verte por lo menos a través de la pantalla del Zoom. Me parece que hay que recapitular algunas cosas en lo que ha sucedido con esta invasión a Ucrania. Y la primera cosa que me parece que es importante que consideremos es: no existe ninguna justificación de ningún tipo desde el derecho internacional para la invasión que ha hecho Rusia a Ucrania, ninguna. Se ha hablado y se ha escrito mucho en diversos medios internacionales acerca de las causas, las supuestas o no provocaciones que pudieron haber existido, incluso todo el conflicto que existe en el Donbass, en la región del Donbass, de los cuales Rusia acusa a Ucrania de un supuesto discriminación, de atacar a la población prorrusa y demás. Ninguna de estas es una justificación
para lo que empezó a hacer Rusia y para lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Me parece que es absolutamente condenable lo que ha sucedido y bueno, aquí lo que nos queda un poco hacer, particularmente a nosotros, es tratar de entenderlo desde un punto de vista externo, aunque estamos muy lejos, tratar de entenderlos desde el punto de vista humanitario, como bien dices, y me parece que ahí México podría tener un papel importante en la defensa precisamente del derecho humano, de los derechos humanos de los ucranianos particularmente. No hemos visto ese liderazgo de México por una posición ideológica que me parece incomprensible hasta el momento. Y bueno, eso sería con lo que yo quisiera empezar, ¿no? Decir esto no es justificable, es una invasión que no tiene ningún asidero en el derecho de ninguna manera, ¿no? Tiene evidentemente muchas razones geopolíticas, pero no tiene un asidero jurídico. Creo que lo que tocas es muy importante. Es una guerra injusta. Si hubiera diferencias entre los países, para eso está la Corte Internacional de Justicia, que es el mecanismo establecido por Naciones Unidas para la resolución de conflictos entre los países. Sin embargo, no se acude a alegar un derecho o una supuesta situación de conflicto, sino se toma la decisión de una invasión y de un bombardeo. Esta guerra inicia como un bombardeo a las principales ciudades ucranianas cuando, hay que decirlo, la mayoría de las personas estaban dormidas. Fue durante la noche en Ucrania cuando se da este bombardeo. Y no ha cesado. ¿Qué ha pasado entonces? Creo que habría que discutir un poco más este papel de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas fue creada ni más ni menos que para garantizar la paz en el mundo. Y si Naciones Unidas no puede garantizar la paz, la pregunta sería, tendríamos que pensar en otro mecanismo si ya no sirve. Y el otro, un problema real, serio, que los países, y México en mucho tiempo estuvo insistiendo en eso, que los países no pueden seguir dependiendo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en este caso Rusia es uno de los miembros permanentes porque fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso imposibilita el actuar en campos fundamentales como el derecho humanitario. Y creo que ese es también otro de las grandes debilidades del sistema internacional, haberle dado a estos países el poder del voto y el poder absoluto. ¿Qué plantearíamos como una propuesta de derecho internacional? ¿Qué tendría que hacerse para tratar de evitar esta guerra o detenerla, Solange? De evitar esta guerra, de detenerla y de evitar posibles guerras también futuras, me parece. Creo que durante mucho tiempo nos confiamos en un sistema multilateral, en organismos multilaterales en los que depositamos esta confianza. Mencionas precisamente la Corte Penal. Rusia no es miembro, no ha querido formar parte, y entonces este tipo de mecanismos, por mucho que tengan las mejores intenciones y puedan llegar a funcionar en ciertos casos, porque así ha sido, en otros casos como esto, pues obviamente no tienen jurisdicción, no tienen posibilidades de apoyar, de ayudar a solucionar el problema o el conflicto. La segunda cosa que yo diría es que también es una cuestión de voluntad de los estados. Y lamentablemente en el caso actual, por ejemplo, de Rusia, nos queda muy claro que si no hay voluntad de un estado para someterse al sistema multilateral de solución de conflictos, simplemente el sistema no va a funcionar. Entonces, ¿dónde nos queda? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde queda la población? ¿Dónde quedamos todos los demás, ¿no? Cuando alguien simplemente por decisión propia decide saltarse todos los mecanismos, saltarse todos
las instituciones, todos los organismos, y simplemente ir y bombardear al país vecino porque ese día tuvo ganas de ir y bombardear al país vecino porque tiene los elementos económicos, porque tiene los elementos bélicos para poder hacerlo. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Si eso sucede? Bueno, me parece que ahí hay una discusión interesante que se ha dado en torno al fortalecimiento, por ejemplo, de mecanismos como la OTAN. Y creo yo, y honestamente es muy complejo, porque desde una perspectiva pacifista, ¿no? Quienes de alguna manera ideológicamente pensamos en la paz en el mundo como un ideal, pensar en organismos armados, ¿no? Pensar en organismos de seguridad en los que depositamos entonces la pacificación en militares, ¿no? Esperamos que entonces funcione un poco esto que funcionó durante la Guerra Fría, ¿no? Este mecanismo de decir, pues es autodestrucción, ¿no? Si tú, lo que sucedió con la amenaza nuclear, ¿no? Si tú me disparas una bomba nuclear, yo te voy a disparar otra, y entonces eso era lo que evitaba lo que evitó durante la Guerra Fría la posibilidad de que nos aniquiláramos todos. Tenemos que volver a un momento, yo me preguntaría, ¿no? Tendríamos que volver a un momento así en el cual la amenaza sea mutua, porque si algo ha dejado claro este conflicto, me parece, Patti, es que lamentablemente Naciones Unidas es absolutamente inútil para solucionar un problema en el cual uno de sus miembros permanentes del Consejo de Seguridad esté involucrado. Lo vimos anteriormente con los casos en los que estuvo involucrado Estados Unidos, por supuesto, Irak, Afganistán. Sin embargo, ¿no? En aquellos momentos hablábamos de invasiones, pero en este caso hay todavía un componente que lo hace todavía más grave, que es la aniquilación de otro Estado, porque ese es el objetivo de Rusia, es anexarse a Ucrania. Eso es con lo que empezó esta invasión. Y entonces, a ver, lo que sucedía con Estados Unidos era gravísimo. No quiero quitar la gravedad de eso, porque esa también es una crítica, ¿no? Porque cuando lo hacía Estados Unidos no decíamos nada, y cuando lo hace Rusia, entonces sí, todos nos levantamos y nos quejamos. No, me parece que en todos los casos hay que denunciar. Sin embargo, el objetivo final en el caso de Estados Unidos nunca fue la aniquilación de esos estados, nunca fue el anexarse a esos estados, y eso sí está sucediendo en el caso de Ucrania. Entonces, creo yo que lamentablemente sí, el diseño que tuvimos, que se creó de Naciones Unidas para garantizar la seguridad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, funcionó durante mucho tiempo. Nos permitió mantener una cierta estabilidad precaria, pero un cierto grado de estabilidad, un cierto grado de paz, un lugar donde se podían más o menos solucionar los conflictos. Pero hoy vemos que si se trata de algo como lo que está sucediendo hoy, donde un miembro permanente decide querer anexarse a otro estado, no tenemos armas. Las Naciones Unidas se quedaron sin ningún tipo de arma para poder hacer responsable a ese otro estado. Entonces, me parece que tenemos que repensar ese diseño. Me parece que tenemos que repensar los instrumentos y las instituciones de defensa también, en las cuales, bueno, los estados también encuentren la posibilidad, no sé, de controlar a los vecinos más agresivos que puedan llegar a tener. Entonces, me parece que tenemos que sentarnos y pensar y repensar el sistema multilateral. Y particularmente creo yo, y no lo doy por perdido, a Naciones Unidas, porque he leído muchísimas opiniones desde analistas nacionales hasta internacionales, que ya prácticamente decretan la muerte de las Naciones Unidas. Y me parece que si eso fuera así, sería una pérdida para la humanidad, porque con todos los defectos que pueda tener Naciones Unidas, sigue siendo una institución en la que podemos confiar para lograr la pacificación en el mundo, para lograr y no solo en términos de paz, en términos de pobreza, en otro tipo de ámbitos que no están a discusión en este momento, pero no es solamente para eso, para lo que tenemos en Naciones Unidas. Entonces me parece que hay que repensar, sentarnos y repensar, ahora sí que cómo, ¿no? Y creo que una de las cosas para repensar el sistema se dio precisamente ayer,
con la votación para la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Independientemente de que la decisión pueda ser positiva o negativa, me parece que estamos avanzando en términos de vamos a cambiar el sistema, tenemos que transformarlo. El único problema que creo que tenemos en las manos es que no tenemos un consenso de hacia dónde. Bueno, creo que es importante y tal vez habría que referirnos un poco al papel de México, ya que México es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y también, hay que decirlo, fue arquitecto en buena medida de este nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y yo creo que la votación de ayer, aunque las intervenciones en lo general, podemos decir, han sido del Consejo de Seguridad de México más o menos interesantes, lo cierto es que la conducta de México no refleja necesariamente que esté sancionando esta invasión. Y eso es muy grave porque está violentando México con esta postura los principios de política exterior de México, y creo que lamentablemente solo se saben unos cuantos, nuestro gobierno, pero los principios de política exterior también establecen de manera muy puntual el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la paz mundial y la lucha por la seguridad internacional. En ese sentido, habría que plantear dos cosas graves en Ucrania. Primero, que no se está permitiendo que el derecho humanitario y que la ayuda humanitaria llegue a la población civil. El derecho humanitario fue creado precisamente para proteger a la sociedad en estos momentos de guerra. No está existiendo esta protección, lo cual me parece muy grave. Rusia ha impedido que esta protección se dé. Y segundo, lo que sucede ayer me parece muy significativo porque también nos habla de la correlación de fuerzas. Y aunque se logra la salida, la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que no se logra es una mayoría absoluta, con el, diría, vergonzoso papel de México de abstenerse y decir no ganamos nada con que se vaya porque el diálogo, bueno, eso denota ignorancia. El diálogo, por supuesto que se da en el Consejo de Seguridad y se sigue dando, pero yo les ponía un ejemplo de es como sigamos con el agresor en casa, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Si lo podemos sacar de casa o lo mantenemos, no, pues sigamos con él, no pasa nada. Entonces, pues muy lamentable porque fue un número reducido de países los que finalmente lograron esa votación, pero la inmensa mayoría de los países integrantes de Naciones Unidas o se abstuvieron o votaron en contra. La mayoría fue abstención o simplemente no asistieron a la votación, cosa que sabemos, ¿verdad? Pero me parece muy grave porque pareciera como que el mensaje a nosotros no nos preocupa la guerra en Ucrania, no sucede nada porque no tiene impacto para nuestro país. Por supuesto que la guerra siempre tiene impacto en la economía y por supuesto en la vida de las personas que están en conflicto, en la seguridad mundial, y tiene impacto terrible. Simplemente recordemos lo que hemos vivido a partir de atentados terroristas, cómo nos ha cambiado incluso hasta para poder volar, ¿no? Para poder movernos, etcétera. ¿Qué comentario harías a esta posición de México, Solange? Pues mira, Pati, de entrada me parece que es bastante incongruente, ¿no? Coincido contigo, uno puede escuchar o leer o ver las posiciones del representante de México en las Naciones Unidas y me parece que tienen congruencia, pues, en términos de decir, sí, condenamos, no estamos de acuerdo, y a la hora de votar resulta que nos abstenemos. Me parece que no sé, es una cuestión en la que están tratando de hilar un discurso de condena
a lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo están tratando de mantener una relación con el país agresor, ¿no? Al mismo tiempo están tratando, entonces ahora sí que, como diría mi mamá, ¿no? Estás tratando de quedar bien con los dos al mismo tiempo y eso no se puede, ¿no? No tomar una posición mucho más clara en términos de sí, ahora vamos a votar a favor de las sanciones económicas. México es uno de los pocos países que no ha tomado ninguna sanción económica contra Rusia. Y contrario a eso, lo más impensable, lo que vimos, ¿no? La creación del grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados en el peor momento. A ver, si este grupo de amistad se hubiera creado el año pasado, ¿no? Vaya, el grupo ya existía, ¿no? Podríamos tenerlo ahí, no pasa nada, pero fue un espaldarazo. No podemos engañarnos y no podemos tampoco pensar que las cosas se dan por casualidad. El grupo se creó para dar apoyo, para que se viera un apoyo de parte del partido en el gobierno actualmente y parte de la coalición en el gobierno, darle apoyo al invasor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de dar un discurso congruente en el exterior si a nivel interno parece ser que ni en el propio gobierno se están poniendo de acuerdo? Lo que dice el representante de México no está de acuerdo, no embona con las acciones que toma el gobierno mexicano en términos de su política exterior. Entonces, la verdad es que me parece muy lamentable, ¿no? Muy lamentable, un desperdicio, porque México internacionalmente siempre ha sido un país muy respetado precisamente por eso, y particularmente porque de verdad tenemos una tradición de protección a los derechos humanos, de búsqueda de protección y garantizar el derecho humanitario, y esto, exactamente como lo estás diciendo, no se está dando. No se respetan los corredores humanitarios. En el momento en el que terminan las negociaciones, las mesas de negociación, se dice se va a abrir un corredor humanitario y siguen los bombardeos a un lado del corredor humanitario, y México no se levanta de la mesa y dice esto no podemos, ¿no? No porque México vaya a hacer una diferencia, no porque nuestra opinión particular vaya a ser una diferencia, pero sumada a las opiniones de todos los demás, me parece que pesa, o que pesaría. Y algo que dices que me parece también que es gravísimo es el número de países que se abstuvieron o que prefirieron simplemente hacerse los ausentes para no tener que tomar una decisión, o que simplemente votaron en contra. Esto lo único que nos dice, y esto es gravísimo, me parece a nivel internacional, lo único que nos dice es que la propaganda del gobierno ruso ha logrado permear en una gran cantidad de países, al grado de presionar, ¿no?, a sus gobiernos para mantener estas posturas, o bien de no condena, o bien de sí apoyo directo al propio gobierno ruso. No sé, esta parte de la propaganda a mí de verdad me tiene absolutamente sorprendida cómo ha funcionado en todos los países, y particularmente en el caso de México. ¿Y por qué en el caso de México? Porque podemos ver en muchos países, a ver, la India, ¿no?, China. Podemos hablar de países que tienen intereses económicos con Estados Unidos, con Rusia, que de alguna manera están viéndose beneficiados por lo que está sucediendo actualmente con la invasión a Ucrania. Por ejemplo, India, que tiene un acuerdo con Rusia firmado desde el año pasado, en el cual puede recibir gas y petróleo de Rusia a un precio de descuento, ¿no? Entonces le conviene. ¿Por qué? Porque, a ver, Rusia tiene que colocar su gas, tiene que colocar su petróleo. Ahora, con toda la crisis, alguien se lo tiene que comprar, y pues India dice, pues yo te lo puedo comprar si me lo das a precio de descuento, porque nadie más te lo va a comprar. Entonces, a ver, en estas transacciones uno, entre comillas, puede entender el beneficio que tiene un país. En el caso de India particularmente, se está viendo beneficiado por esto. Entonces, es difícil que vayan a condenar y que vayan a empezar con sanciones económicas cuando ellos se están viendo beneficiados. El caso de China es absolutamente más complejo todavía, pero también hay intereses.
el caso de Venezuela, y Venezuela ni siquiera es que se haya abstenido, Venezuela es de los que definitivamente prefirieron ni siquiera presentarse. Hay intereses económicos. La relación económica y comercial de México con Rusia no justifica ni remotamente nuestra posición. Aquí lo triste de todo esto es que es una cuestión meramente ideológica, ¿no? Es tan chiquita nuestra relación económica, es tan pequeñita y tan poquito el impacto que no se justifica. No hay ni siquiera una justificación para decir, a ver, nos conviene que sigamos manteniendo la relación con Rusia porque si no vamos a perder. Lo que pasa con los países europeos que no pueden ahora romper completamente su dependencia del gas y del petróleo ruso porque pues, se quedan sin calefacción y eso sería un desastre aún todavía empezando la primavera, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Pero desde el punto de vista de México, de verdad me parece absolutamente indefendible, no se le puede entender por ningún lado, excepto por una cuestión de coincidencia ideológica que me parece gravísima, porque entonces nos estamos comprando el discurso y la propaganda de Rusia. ¿Y qué va a pasar entonces en México? Tendríamos que pensar en términos de qué implicaciones puede llegar a tener eso, aunque eso sería obviamente materia de otro análisis muy interesante. Pero bueno, ¿por qué tendría que preocuparnos a nosotros en México? Evidentemente porque los precios de los energéticos suben. Y segundo, porque los precios de los granos también van a subir. A ver, Ucrania es uno de los mayores exportadores de granos en todo el mundo. Y ya hemos visto inflación, venimos de un proceso inflacionario, venimos de un proceso muy grave económicamente hablando después de la pandemia, ¿no? Estamos saliendo en el mundo de la pandemia y resulta que nos viene la guerra, ¿no? La inflación en México ya estaba alta y ahora con esto pues la inflación va a ser más alta, entonces lo vamos a ver en precios, ¿no? Probablemente los mexicanos no lo vayan a ver en términos de bombardeos, ¿no? Ni cosas por el estilo, pero sí lo vamos a ver en términos de precios. Y eso, la verdad es que tendría que ser un tema que nos preocupara, pues obviamente internamente. Tocas dos temas fundamentales. Siempre en el debate internacional dice o principios o intereses, ¿verdad? ¿Por dónde? ¿Cuáles son las motivaciones de apoyar o no apoyar? Aquí el problema es que nuestro interés no está a favor de una guerra. Al contrario, esta guerra nos está perjudicando en lo económico y hay que ver los precios de la gasolina y demás. Es decir, no podríamos tener intereses para apoyar a Rusia en esta invasión, pero tampoco nuestros principios nos permiten apoyar a Rusia en esta invasión. Entonces, digamos que está la política exterior mexicana contraria totalmente a las dos preocupaciones centrales. Es decir, no se explica este apoyo más que en una idea, como bien lo señalas, totalmente ideológica, que poco tiene que ver con el bienestar de la población mexicana. Quedar bien con Rusia no es una de las prioridades de la economía mexicana, ni puede ser una de las prioridades en el ámbito social, y mucho menos en el carácter democrático del país. Es decir, no hay nada que sea favorable más que un discurso estrictamente ideológico, y quizá eso es lo más grave. Y yo quisiera recordarles a nuestro público que México mantuvo una política similar cuando el Partido Revolucionario Institucional hablaba del nacionalismo revolucionario y era amigo de estas grandes dictaduras. Y hoy regresamos a esa política de los 70s con un discurso más ideológico y mucho menos comprometido con principios de derecho internacional y menos comprometido con intereses. Quizás si me lo dijeran del lado de Estados Unidos te diría, tenemos muchos intereses, un intercambio comercial impresionante, ¿qué va a pasar? Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero lo que creo que es muy importante que mantengamos presente es que el derecho internacional se construyó para la resolución de conflictos y para mantener la paz. Y hoy en día lo que tenemos con esta invasión, y como bien lo dices, con esta anexión
que se propone de Ucrania a Rusia es una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos. Gracias, Solange, un placer tenerte. En verdad ha sido un gusto el que hayas compartido con nosotros esta charla magistral. Al contrario, Pati, muchísimas gracias por la invitación y qué gustazo en serio verte.